Valerie Thompson miró el reloj. Eran las 6:15. Había sacado del horno el pastel de chocolate favorito de Adam, que había estado horneando todo el día, y ahora tenía que decorarlo. Su marido, Adam Reeves, estaba en el salón, preparándose para una importante fiesta para celebrar su ascenso en su nueva empresa. La tarta iba a ser el plato fuerte de la fiesta, un pequeño toque personal entre los entremeses y bebidas encargados al servicio de catering. ¿No hay demasiada masa quebradiza?, pensó Valerie, examinando su creación. A Adam le gustaban las galletas de chocolate densas y húmedas. Valerie nunca había sido una gran fan de los dulces. A diferencia de su marido, ella no tenía tales antojos. Era una de las muchas pequeñas cosas en las que habían diferido durante sus 6 años de matrimonio. Oyó sus pasos en el pasillo y sonrió torpemente cuando se asomó a la cocina. Adam ya estaba preparado. El traje gris claro le sentaba impecablemente a su alta figura, el pelo oscuro bien peinado hacia atrás. Tenía el aspecto que a ella le había gustado que tuviera, seguro de sí mismo y serio. Pero ahora había algo repulsivo en esa seguridad, algo que la hacía sentirse insignificante. «Tiene buena pinta», dijo él señalando el pastel con la cabeza. «Terminaré la crema y me prepararé», dijo Valerie, limpiándose las manos en el delantal. Adam se quedó un momento en silencio, apoyado en la jamba de la puerta. «Escucha, Val, sobre esta noche». Algo en su voz la dejó helada. Instintivamente, ya sabía que iba a oír algo desagradable. Los últimos meses habían estado llenos de momentos así, traiciones silenciosas y decepciones tácitas. «Creo que sería mejor que no fueras», dijo casi con indiferencia, como si estuviera hablando del tiempo. Valerie dejó lentamente la espátula de nata. «Perdona, ¿qué?» «Verás, esto es básicamente un evento corporativo. Asuntos de trabajo, enlaces». Adam se frotó el cuello, pero sus ojos seguían fríos. «No es muy apropiado para, ya sabes, ¿esposas?». Valerie sintió que la irritación crecía en su interior. «Para gente de fuera», la corrigió. «Quiero centrarme en el trabajo en red. Te das cuenta de que es un momento importante para mí». Valerie le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. «Un momento importante en el que me he gastado 2,000 libras de nuestra cuenta común», dijo en voz baja. «Hice los arreglos con el servicio de catering. Pedí las bebidas. Encontré el champán que querías y pagué por él el doble del precio normal. Y te lo agradezco mucho, de verdad». Su sonrisa estaba demasiado ensayada. «Lo has llevado todo increíblemente bien. Pero ahora mismo necesito concentrarme en el trabajo, no preocuparme por entretenerte». «¿Entretenerme?». Hay una nota peligrosa en su voz. «Creía que íbamos a dar juntos la bienvenida a tus nuevos colegas». «Verá, quiero causar cierta impresión», suspiró, como si estuviera explicando una perogrullada a un niño. «Necesito posicionarme de una determinada manera». «¿Y yo no encajo en esa imagen?», exclamó ella. «¿Las clases de arte de la escuela primaria no son lo bastante prestigiosas para tus nuevos amigos?». Él puso los ojos en blanco. «Esa no es la cuestión, y lo sabes». Estaban de pie en la cocina, separados no solo por la isla con la tarta inacabada, sino también por un abismo de incomprensión que se hacía más ancho cada día. Valerie recordó que hacía 6 años habían jurado apoyarse mutuamente, pero ahora aquellos votos parecían palabras vacías. Cuando se conocieron, Adam era un simple oficinista con ambiciones y Valerie una aspirante a profesora de arte. Alquilaban un piso minúsculo en el norte de Birmingham, ahorraban dinero en todo y soñaban con más. Ahora, tras varios ascensos y mudanzas, vivían en un barrio decente y podían permitirse muchas de las cosas con las que habían soñado, pero con la comodidad llegó la alienación. «Creía que éramos un equipo», dice Valerie. «Somos un equipo, pero en un equipo cada uno tiene un papel que desempeñar», replicó Adam mirando su reloj. «Escucha,
Los invitados llegarán dentro de media hora. No montemos una escena. ¿Escenas? Valerie sintió que el calor le subía a la cara. Solo intento entender por qué me echas de una fiesta que yo he organizado. Tú no la organizaste, argumentó irritado. Solo pagaste las facturas. Soy yo quien ha decidido a quién invitar, dónde celebrarla, qué tipo de impresión quiero causar. Es mi carrera la que está en juego. Valerie le miró con atención. Adam siempre había sido ambicioso, pero en el pasado su ambición la había incluido a ella. Cuando empezaron, habían soñado con una vida mejor juntos. Ahora parecía que aspiraba a algo donde ella no tenía cabida. Supongo que debería agradecerte que al menos me avisaras antes de que llegaran los invitados, dijo ella con amargura. No seas dramática, Val. Estoy intentando construir una carrera que nos mantenga a los dos. Valerie recordó la primera vez que él había mencionado la posibilidad de cambiar de trabajo hacía 3 meses. Cómo le había apoyado, a pesar de que eso significaba dejar atrás sus propios contactos profesionales. Cómo le había ayudado a preparar la entrevista, ensayando con él las preguntas hasta altas horas de la noche, cuando ella misma tenía clase al día siguiente. Lo orgullosa que se sintió de él cuando consiguió el trabajo. Creo que debería irme por hoy, dijo, quitándose el delantal. ¿A dónde irás?, preguntó él de pronto preocupado, no por sus sentimientos, sino por las posibles complicaciones. No lo sé. Quizá a casa de mi padre, se encogió de hombros. Pero me llevaré la tarta. Adam sonrió. No seas cría. La tarta es para los invitados. Invitados a los que no estoy invitada, replicó ella. Si yo no sirvo para tu fiesta, mi tarta tampoco. ¿De verdad estás organizando esto ahora? ¿30 minutos antes de que lleguen mis superiores? Valerie miró la tarta en la que había invertido tanto esfuerzo. Se imaginó cómo los invitados a la fiesta alabarían a Adam por el maravilloso manjar, sin darse cuenta de que la mujer que lo había hecho había sido expulsada por la puerta. Con repentina determinación, se quitó el delantal y lo tiró sobre la mesa. ¿Sabéis qué? Deja esa maldita tarta en paz. Espero que te ayude a causar una buena impresión. Pasó junto a él, cogiéndole el hombro. Adam dijo algo después de ella, pero ella no estaba escuchando. En el dormitorio metió rápidamente sus cosas en el bolso, sin pensar realmente en lo que se llevaba. Solo necesitaba salir de casa, alejarse de aquel hombre que una vez había jurado ser su mejor amigo y ahora ni siquiera la quería a su lado en un momento importante. Su relación había estado llena de sueños compartidos y apoyo. Valerie recordaba cómo habían elegido el color de las paredes de su primer piso juntos, cómo habían discutido sobre los nombres de los hijos que planeaban tener, cómo Adam había apoyado su decisión de cambiar su trabajo en la empresa por la docencia porque la hacía más feliz, aunque eso supusiera un recorte de ingresos. Pero algo había cambiado en los últimos 2 años. Quizá empezó con su primer ascenso importante, o con su traslado a un barrio más exclusivo, o con el momento en que sus colegas pasaron a ser más importantes que los fines de semana juntos. Era difícil precisar el momento exacto en que la grieta se convirtió en un abismo. ¿Te vas a ir? ¿En serio? Adam apareció en la puerta del dormitorio, viéndola cerrar el bolso. Sí, necesito tiempo para pensar, respondió ella sin mirarlo. ¿Qué hay que pensar? Solo es una fiesta. No, Adam, no se trata de la fiesta, se volvió por fin hacia él. Se trata de que ya no me ves a tu alrededor. Me he convertido en un complemento incómodo de tu nueva vida. Eso no es cierto, objetó él, pero demasiado deprisa, demasiado automáticamente. Entonces, ¿por qué no puedes presentarme a tus colegas? ¿Por qué tengo que quedarme en casa mientras construyes tu nueva vida? No es una nueva vida, es un nuevo trabajo, exclamó, y yo solo intento empezarla bien. Sin mí, terminó su pensamiento. Hoy, sí. ¿Qué tiene eso de aterrador? Valerie negó con la cabeza. Realmente no lo entendía, o no quería entender. Nada, absolutamente nada.
Buena suerte con tu fiesta. Recogió su bolso y pasó junto a él en dirección a la salida. Adam no intentó detenerla. Se limitó a observarla con una expresión de fastidio y ligera confusión, como si no pudiera entender por qué reaccionaba así. En el umbral, Valerie se volvió por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste? Yo no habría ido allí para avergonzarte o estorbarte. Habría venido a apoyarte, a alegrarme por ti, como siempre he hecho. Val, no te vayas así, suspiró. Los invitados no tardarán en llegar. Exacto, y no lo haré, como tú querías. Con esas palabras, salió de la casa y subió al coche. Solo cuando arrancó el motor se le saltaron las lágrimas. No por la fiesta, sino por darse cuenta de lo lejos que estaban. Y, al parecer, era la única que se daba cuenta de la distancia cada vez mayor que la separaba. Valerie se secó las lágrimas y se detuvo en el camino de entrada. No sabía a dónde iba, pero sentía que esta noche cambiaría su vida para siempre. Tal vez para mejor. Después de todo, no puedes seguir viviendo en una relación en la que no te aprecian. Valerie conducía por el atardecer de Birmingham, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Las farolas proyectaban una suave luz sobre su rostro, ocultando los rastros de lágrimas. Condujo sin rumbo por las calles, tratando de ordenar sus pensamientos. Maquinalmente, se desvió por una calle que le resultaba familiar en dirección al barrio de Erdington, donde Adam había crecido. Al darse cuenta, giró bruscamente en el cruce. No quería que nada le recordara a su marido. Tomó de nuevo la carretera principal en dirección al norte de la ciudad, hacia Sutton Coldfield, donde vivía su padre. Al entrar en la autopista, Valerie sintió que la tensión se relajaba un poco. Encendió la radio, pero la música parecía fuera de lugar. Las noticias eran aún peores. Apaga el sonido y se concentra en la carretera. ¿Qué le diría a su padre? Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 14 años. Su madre había muerto de cáncer hacía 5 años. Ella y su padre tenían una relación complicada. No siempre entendía sus decisiones, sobre todo cuando se trataba de su carrera o su vida personal. Pero siempre estaba a su lado cuando lo necesitaba. Decidida, se detuvo a un lado de la carretera y sacó su teléfono. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, recobrando la cordura, y luego pulsó el contacto «Papá». Tras el tercer pitido, oyó una voz ronca y familiar. «¿Hola, pequeña?» «Hola, papá». Valerie sintió que le temblaba la voz. «¿Qué te pasa?» Había preocupación inmediata en la voz de su padre. Rara vez le llamaba entre semana por la noche. ¿Puedo ir esta noche? Hubo una breve pausa. Por supuesto, la puerta siempre está abierta para ti. ¿Le ha pasado algo a Adam? Valerie respiró hondo. Sí. No. Quiero decir, es difícil de explicar. Te lo diré cuando llegue. Estaré esperando, respondió Keith con sencillez. Aquí tengo menestra de verduras, suficiente para 2. Valerie sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez de alivio. Gracias, papá. Llegaré en 20 minutos. Terminó la llamada, encendió el motor y siguió conduciendo, ahora con un objetivo concreto en mente. La casa de su padre estaba en un barrio residencial tranquilo. Era una casa de 2 plantas, pequeña pero ordenada, que Keith había comprado después del divorcio y había ido reformando poco a poco con sus propias manos. Había un viejo roble delante de la casa, plantado por los anteriores propietarios, y rosales a lo largo del camino hasta la puerta, que necesitaban cuidados, pero Keith se empeñaba obstinadamente en mantenerlos vivos. Era su forma de mantener vivo el recuerdo de su exmujer. Las rosas eran sus flores favoritas. Al aparcar delante de la casa, Valerie vio luces en las ventanas. Cogió su bolso, se dirigió a la puerta y llamó suavemente. La puerta se abrió casi al instante, como si su padre hubiera estado detrás de ella todo el tiempo. Keith Blackwood, un hombre alto de 62 años,
Con el pelo gris y las manos callosas de un albañil, miró a su hija con preocupación en los ojos. «Hola, papá», dijo Valerie, intentando sonreír. Él la atrajo hacia sí en silencio y la abrazó con torpe ternura. Olía a colonia barata y a comida casera, un olor familiar y acogedor que recordó a Valerie su infancia. «Pasa», dijo, soltándola y cogiéndole la bolsa de las manos. El guiso estaba casi listo. Valerie entró en un salón familiar con un sofá de cuero desgastado y un viejo televisor. De las paredes colgaban sencillas fotografías enmarcadas. Valerie de niña, su madre en el jardín, vacaciones familiares del pasado. Una de las pocas fotos de Adam estaba en la estantería, la foto de su boda, en la que parecían tan felices y esperanzados. «Siéntate, cuéntame lo que ha pasado». Keith señaló el sofá y se dirigió a la cocina. «¿Quieres té o algo más fuerte?» «Té, por favor», respondió Valerie, hundiéndose en el sofá. «No debería beber demasiado si luego me voy a casa». «¿Entonces no te vas a quedar?», preguntó, volviendo con 2 tazas de té. Valerie cogió la taza y la envolvió con las 2 manos como si quisiera mantener el calor. «Aún no lo he decidido. Todo depende de Adam», terminó su padre sentándose en la silla frente a ella. «¿A qué se dedicaba?». Valerie bebió un sorbo de té, reflexionando. ¿Por dónde empezar? Adam celebra esta noche una importante fiesta con sus colegas en su nuevo trabajo. Lo he organizado todo. He pagado el catering, el alcohol, incluso he hecho su tarta favorita. ¿Y? Y me dijo que no estaba invitada. Valerie sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Gracias, pero no estarás allí», fue lo que dijo. El rostro de Keith se puso rígido, y ella notó cómo la ictericia se fijaba en sus pómulos, señal de que apenas estaba conteniendo su ira. «¿Y te fuiste sin más?», preguntó finalmente. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Hacer una escena delante de sus nuevos colegas? Keith negó con la cabeza. «No, hiciste bien en marcharte, pero ese tipo…» vaciló, buscando las palabras. «Nunca entendí qué veías en él, pero creía que al menos te respetaba». Valerie sonrió con tristeza. Su padre nunca había sentido especial aprecio por Adam. Keith lo consideraba demasiado ambicioso, demasiado centrado en su carrera y en el éxito exterior. Para un hombre que había trabajado con las manos toda su vida y apreciaba las cosas sencillas, su yerno parecía superficial. «No siempre fue así, papá», dijo Valerie en voz baja. «Solíamos ser un equipo. Nos apoyábamos mutuamente. Y ahora creo que ya no encajo en su idea de una buena vida». «O él no encaja en la tuya», dijo Keith, sorbiendo su té. «Nunca perseguiste el estatus, cariño. Te bastaba con ser feliz y hacer lo que te gustaba». Valerie reflexionó sobre sus palabras. En efecto, ella nunca había soñado con una vida de lujos o cargos prestigiosos. Era feliz trabajando con sus hijos, con placeres sencillos, con relaciones sinceras. Tal vez ese era el problema. ¿Ella y Adam solo querían cosas diferentes? «Cuando te casaste con él, pensé que no te merecía», continuó Keith, rompiendo el silencio. «Pero entonces vi la forma en que construisteis una vida juntos, la forma en que os apoyasteis el uno al otro, y pensé que tal vez me equivocaba. Quizás sí aprecie lo que tiene». Dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Cuando tu madre se fue, tardé un tiempo en darme cuenta de lo que había perdido. Pensé que podía dedicarme a mi trabajo, que todo se arreglaría solo, que era más importante mantener a mi familia económicamente que estar ahí emocionalmente». Keith sacudió la cabeza. Qué tonto había sido. Valerie rara vez oía a su padre hablar de divorcio. Siempre era un tema delicado. «Papá, no fue culpa tuya». «Es culpa mía, cariño», la interrumpió. «No estuve allí cuando debía haber estado. Me escondí detrás de mi trabajo, detrás de mis responsabilidades, y perdí el amor de tu madre». Keith se enderezó en la silla, con los ojos oscurecidos por los recuerdos.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tu Adam y yo? Yo nunca echaría a tu madre por la puerta para impresionar a mis colegas. Jamás. Valerie sabía que su padre tenía razón. A pesar de todos sus problemas, sus padres se respetaban. Incluso después de su divorcio, habían mantenido cierta dignidad en su relación. ¿Qué debo hacer, papá?, preguntó en voz baja. Keith se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín que se oscurecía. Eso lo tienes que decidir tú, cariño. Pero te diré una cosa. Si un hombre no está orgulloso de presumir de su mujer ante sus amigos y colegas, es que algo va muy mal. Valerie recordaba cómo, en los primeros años de su matrimonio, Adam la había presentado con orgullo a todo el mundo, presumiendo de su éxito en la enseñanza. La llevaba a todas las fiestas de empresa, siempre de la mano, como si temiera que desapareciera. «Ha cambiado, papá», dijo ella con amargura. «O por fin he visto a su verdadero yo». Keith se volvió hacia su hija y su rostro se suavizó. «La gente cambia, cariño. La cuestión es si cambian juntos o separados». Se acercó al aparador y sacó una botella de whisky y 2 vasos. «Creo que esta noche los dos necesitamos algo más fuerte que un té». Sirvió un poco de whisky en los vasos y le dio uno a Valerie. «Por una cabeza despejada», dijo levantando el vaso. «Por una cabeza despejada», repitió ella, chocando su vaso con el de su padre. El whisky le quemaba la garganta, pero le producía un extraño alivio. Valerie se recostó en el sofá, sintiendo cómo la tensión se iba disipando poco a poco. «¿Dónde es la fiesta?», preguntó Keith de repente. «En la casa de campo de los Pearson, colegas de Adam», respondió Valerie sin pensar. «Está a 20 minutos en coche de aquí, en dirección a Tamworth». Notó que algo parpadeaba en la mirada de su padre, una certeza, una determinación. «¿Por qué lo preguntas?», se preguntó recelosa. «Simplemente pensé que el lugar debía ser lo bastante prestigioso para un acontecimiento tan importante». Keith se encogió de hombros, pero Valerie sabía que su padre tramaba algo. «Papá, lo que sea que estés planeando, no lo hagas», advirtió. «Esto es entre Adam y yo». Keith puso cara de inocente. «¿De qué estás hablando? Solo estoy preocupado por mi hija». Valerie conocía bien esa expresión. Cuando tenía 15 años y los chicos del barrio se burlaban de ella por su ropa vieja, Keith había tenido la charla con ellos. Nunca se supo exactamente lo que les dijo, pero nadie volvió a tocarla. Cuando el director de su primera escuela no quiso pagarle las horas extra, Keith le hizo una visita personal. Al día siguiente, el dinero estaba en la cuenta de Valerie. «Conozco esa mirada», dijo. «Papá, no tengo 15 años. Me las arreglaré sola para casarme». «Claro, cariño», aceptó él con demasiada facilidad. «Vamos a cenar, ¿vale? El estofado ya debería estar listo». Entraron en la cocina, una habitación pequeña pero acogedora, con sencillos muebles de madera. En la pared colgaba un viejo calendario con vistas de Escocia, un sueño de Keith que llevaba años posponiendo visitar. Durante la cena hablaron del trabajo de Valerie, de sus alumnos, del nuevo proyecto de Keith para renovar la veranda de verano. Evitaron hablar de Adam, aunque Valerie pudo ver que su padre miraba el reloj de vez en cuando. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote indiferente?», preguntó Keith de repente, removiendo una cuchara en su plato. Valerie se preguntó. «Probablemente empezó hace un año, quizá un poco antes. Al principio pensé que era algo pasajero, estrés en el trabajo, adaptación a la nueva casa, y entonces me di cuenta de que hablábamos cada vez menos por las tardes. Cada vez compartíamos menos nuestros planes. Empezó a trabajar hasta tarde y a salir los fines de semana sin mí». «¿Alguna vez pensaste que podría...?» «No», le interrumpió Valerie. «No creo que me esté engañando. Es que está construyendo una vida en la que yo no estoy». Keith asintió, aceptando su respuesta. «Tiene lo que siempre ha querido. Un trabajo prestigioso, una casa en un barrio agradable, cierto estatus. Y yo...
Probablemente soy el recuerdo de una época en la que él no tenía nada de eso, continuó Valerie. Una simple profesora de clase media, no exactamente la esposa adecuada para una estrella emergente del mundo empresarial. Tonterías, dijo Keith secamente. Si piensa eso, es tonto. Eres 100 veces mejor que cualquiera de las mujeres de carrera fracasadas con las que sale. Valerie sonrió involuntariamente. Su padre siempre sabía cómo animarla con su franqueza. No sé qué va a pasar ahora, papá, admitió. Una parte de mí quiere luchar por nuestro matrimonio, y una parte de mí se pregunta por qué, si él ya ha hecho su elección. Keith dejó la cuchara y miró a su hija con seriedad. Escúchame, Valerie. No soy la persona adecuada para dar consejos matrimoniales, dada mi propia experiencia. Pero esto es lo que sí sé. Solo merece la pena luchar por una relación si ambas partes están dispuestas a hacerlo. Solos, no durarán mucho. Se acercó a ella y le apretó la palma de la mano. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Siempre. Gracias, papá, susurró Valerie, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Terminaron de cenar en un cómodo silencio. Valerie ayudó a su padre a recoger la mesa y fregar los platos. Esta sencilla rutina doméstica era tranquilizadora, un recordatorio de que había otros valores en la vida además de los logros profesionales y el estatus social. Después de cenar pasaron al salón y Keith encendió la televisión en el canal de deportes, silenciando el sonido. ¿Te quedas esta noche?, preguntó. Creo que sí, respondió Valerie mirando el teléfono. Adam no había llamado ni enviado ningún mensaje. Probablemente estaba demasiado ocupado impresionando a sus nuevos colegas. Tu habitación siempre está lista, dijo Keith. No he tocado nada desde tu última visita. Valerie sabía que en su antigua habitación aún había estanterías con libros de texto, carteles de los grupos que le habían gustado en su juventud y viejos cuadernos de dibujo. Era su museo personal, que su padre había conservado cuidadosamente. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hija». «¿Te arrepientes del divorcio?», preguntó en voz baja. «Si pudieras volver atrás, ¿qué harías de forma diferente?». Keith permaneció en silencio largo rato, mirando la pantalla del televisor, pero sin verla. «Habría escuchado más», respondió por fin. «No con palabras, sino con el corazón. Tu madre intentó llegar a mí muchas veces, pero yo siempre creí que sabía más, que mi trabajo, mis preocupaciones, eran más importantes». Sonrió amargamente. Y entonces dejó de intentarlo, y ni siquiera me di cuenta cuando ocurrió. Me desperté una mañana y ya no estaba. Valerie nunca había oído a su padre hablar con tanta franqueza sobre el divorcio. «Ella te quería, papá», dijo en voz baja, «incluso después del divorcio». «Lo sé», asintió él, «y yo la quería, solo que no sabía cómo demostrárselo adecuadamente». Se volvió hacia su hija. «Por eso estoy tan enfadada con tu Adam. Me veo reflejada en él, demasiado orgulloso, demasiado obsesionado con cosas sin importancia. La diferencia es que él todavía tiene una oportunidad de hacer las cosas bien, si no es un completo idiota». Valerie pensó en las palabras de su padre. ¿Podría ser la fiesta de esta noche un punto de inflexión para ella y Adam como lo había sido el divorcio para sus padres? «Necesito pensar en todo esto», dijo, poniéndose de pie. «Me voy a la cama. Ha sido un día muy largo». Keith se levantó y la abrazó. «Buenas noches, nena. Mañana todo estará más claro». Valerie subió a su antigua habitación, donde todo seguía igual que en su adolescencia. Se tumbó en la cama, mirando al techo con las estrellas fosforescentes que su padre y ella habían pegado cuando tenía 12 años. Abajo oía a Keith moverse por la casa, cerrando puertas, apagando luces. Luego se oyó cómo se abría el armario del vestíbulo. Su padre sacaba la chaqueta. Valerie se puso tensa. ¿A dónde iba tan tarde? Oyó arrancar el motor de su vieja camioneta, el crujido de la grava bajo las ruedas.
y de algún modo supo exactamente a dónde se dirigía su padre. «Dios mío, otra vez no», pensó, y cogió el teléfono para avisar a Adam. Pero luego soltó la mano. Tal vez a su marido le vendría bien una pequeña sacudida. Tal vez necesitaba un recordatorio de lo que significaba la familia. Con ese pensamiento, cerró los ojos, decidida a ocuparse de todo mañana. Keith Blackwood subió a la camioneta Ford de época que le había servido fielmente durante los últimos 12 años. Al poner el contacto, oyó el familiar sonido de un motor que necesitaba reparación. Como todos nosotros, pensó mientras salía del patio. Se alejó de la casa a paso lento, temiendo que Valerie oyera el ruido y mirara por la ventana. Solo cuando la casa se perdió completamente de vista por el retrovisor, Keith se permitió acelerar. El velocímetro se deslizó hacia la derecha y su determinación creció con él. Keith no recordaba la última vez que había estado tan enfadado. Tal vez cuando su ex esposa Elaine había muerto y él había descubierto que ella no lo había incluido en su testamento, no por despecho, sino porque simplemente pensaba que él no quería nada de ella. Tal vez cuando Valerie había traído a Adam de visita por primera vez y Keith había visto la expresión de suficiencia en el rostro del muchacho, seguro de que se había apoderado de un verdadero tesoro. Pero la humillación de hoy a su hija fue la gota que colmó el vaso. La carretera atravesaba los suburbios de Birmingham en dirección a Tamworth, una zona relativamente acomodada donde los ciudadanos ricos construían casas de campo. Keith encendió la radio, pero la apagó rápidamente. Necesitaba pensar. Había encontrado la dirección en el teléfono de Valerie cuando ella lo había dejado brevemente sobre la mesa de la cocina. Keith nunca se había permitido tal invasión de la intimidad de su hija, pero ahora la situación exigía una acción decisiva. Valerie no iba a imponerse, y Keith sintió que era su deber intervenir. Se desvió por la carretera secundaria contemplando un plan de acción. ¿Qué le diría exactamente a Adam? ¿Cómo se comportaría delante de los demás invitados? Una parte de él quería agarrar a su yerno por el cuello y arrastrarlo fuera para tener una conversación seria. La otra parte, la más sensata, se dio cuenta de que ese comportamiento solo empeoraría las cosas. Keith pensó en el día en que conoció a Adam. Valerie había ido a su casa a comer el domingo y había traído a su nuevo novio, un joven ambicioso y de sonrisa educada. Keith recordó la insistencia de Adam en preguntarle sobre el negocio de la construcción, la rentabilidad, las oportunidades de crecimiento y el poco interés que había mostrado por el trabajo en sí, por su esencia. Incluso entonces, Keith había percibido algo falso en él, pero se había callado. Su hija era feliz, y eso era suficiente. Debería haber dicho algo entonces, pensó Keith, apretando el acelerador a medida que la carretera se volvía más libre. Debería haberla avisado. Pero, ¿habría escuchado Valerie? A sus 25 años era testaruda y estaba segura de que conocía la vida mejor que su padre. Tal vez tuviera razón. Después de todo, su propio matrimonio se había venido abajo. ¿Qué derecho tenía él a dar consejos sobre la vida familiar? La memoria le llevó a los difíciles años que siguieron a la marcha de Elaine. Valerie tenía 14 años, una edad difícil para una niña que de repente se quedaba sin madre en casa. Keith había trabajado 12 horas al día entonces, tratando de mantenerlos, pero no el tiempo suficiente con su hija. Recordaba las tranquilas cenas que ambos habían compartido, en las que apenas habían intercambiado una o dos frases. Recordaba su impotencia ante los problemas adolescentes de ella. Recordó las noches en que la oía llorar en su habitación y no sabía cómo consolarla. Y, sin embargo, salieron adelante. Valerie creció fuerte e independiente. Se graduó en la universidad, la primera de su familia. Encontró un trabajo que le daba satisfacciones. Estaba más orgulloso de ella que de nada en su vida. ¿Qué diría hoy Elaine de la situación? Keith casi podía oír su voz. «No te metas, Keith.
Es asunto de ellos. Ella siempre había sido más sabia que él sobre las relaciones, pero ella ya no estaba allí para evitar que hiciera algo estúpido. Hace 5 años, cuando el cáncer finalmente venció a Elaine, Keith vino al funeral, aunque hacía tiempo que estaban divorciados. Tras la ceremonia, permaneció largo rato junto a la tumba, incapaz de marcharse, hasta que Valerie le cogió de la mano y se lo llevó. Aquel día se dio cuenta de que en realidad nunca había dejado de querer a su exmujer, solo que no sabía cómo demostrárselo. Y ahora la historia se repetía con su hija. Diferente hombre, diferentes circunstancias, pero el mismo abandono, la misma falta de respeto. Keith no podía quedarse de brazos cruzados. Su camioneta llegó a la cresta de la colina y las luces del municipio se mostraron abajo. En algún lugar estaba la casa de campo de los Pearson, donde Adam no había invitado a su mujer. Keith aminoró la marcha, buscando el desvío a la derecha. Consultó el GPS de su teléfono y giró por una estrecha carretera que se adentraba en el terreno. Había setos a ambos lados de la carretera, detrás de los cuales podía ver los contornos de casas caras. Keith se sentía fuera de lugar, con su destartalada camioneta destacando en este barrio de ricos. ¿Qué iba a hacer exactamente? El plan había madurado en su cabeza durante el trayecto, pero ahora, a medida que se acercaba a su destino, Keith empezaba a preguntarse, ¿se estaba pasando? ¿No empeoraría las cosas para Valerie? Aparcó a un lado de la carretera antes de llegar a la casa de los Pearson y apagó el motor. Sentado en silencio, reflexionó una vez más sobre la situación, recordando la cara de su hija cuando le contó que su marido la había echado de casa. La herida, el dolor, la humillación en sus ojos. No podía dejarlo pasar. Keith abrió la guantera y sacó un sobre pequeño. Dentro estaba la fotografía que siempre llevaba consigo. Valerie a los 5 años, con una amplia sonrisa y 2 coletas posadas sobre los hombros. Estaban en la playa de Gales, a donde habían ido en familia cuando Elaine aún estaba con ellos. Había sido uno de los días más felices de su vida. La pequeña Valerie le miró desde la fotografía con absoluta confianza. Supo entonces que papá la protegería de todo en el mundo. Pasó el tiempo, ella creció, se independizó, pero en el fondo Keith seguía sintiéndose responsable de su felicidad. Quizás se equivocó. Tal vez debería haberla dejado resolver su matrimonio sola, pero no podía. Keith volvió a meter la fotografía en el sobre y salió del coche. El aire de la noche era fresco y fresco. A lo lejos se oía música, probablemente de la fiesta. Se ajustó la chaqueta de trabajo y observó con pesar que estaba manchada de pintura de la última reparación. Pero eso era bueno, que todo el mundo viera quién era. Un simple obrero, sin pretensiones ni falsedades. Caminó por el camino hacia la música, pensando en cada paso de su plan. Primero encontraría a Adam. Luego, con calma, sin escándalo, pediría hablar con él a solas. Y solo cuando estuvieran cara a cara le diría lo que pensaba del comportamiento de su yerno. ¿Y si Adam se negaba a salir? Bueno, entonces Keith lo diría delante de todos. Que esos pomposos colegas supieran qué clase de hombre trabajaba realmente con ellos. Cuanto más se acercaba a la casa, más fuerte sonaba la música. No era una modesta cena de negocios. Por lo que parecía una fiesta en toda regla. Keith vio una gran casa de 2 plantas, iluminada por numerosas luces. Varios coches caros estaban aparcados en la entrada, y a través de las altas ventanas pudo ver las siluetas de personas con gafas en las manos. Se detuvo al borde de la propiedad, contemplando la celebración a la que su hija no había sido invitada. Valerie, que había gastado dinero, tiempo y esfuerzo para que esta noche fuera especial para su marido, que le había apoyado en todo momento en su carrera. Keith sintió que la ira volvía a hervir en su interior, pero se obligó a calmarse. No por venganza, se recordó a sí mismo. Por justicia. Recordó los años de criar a Valerie solo,
cómo lloraba por las noches, añorando a su madre, cómo aprendió a prepararle la cena mientras él trabajaba hasta tarde en la construcción, cómo ayudaba a contar el dinero cuando apenas había para pagar las facturas. Se merecía algo mejor que ser rechazada por su propio marido. Keith se dirigió con decisión hacia la puerta principal. No había guardias, al fin y al cabo era una casa privada, no un club nocturno. Llamó, no demasiado alto, pero con insistencia. Le abrió una mujer de mediana edad con un vestido elegante, probablemente la señora de la casa. «Buenas noches», dijo, mirando sorprendida su ropa de trabajo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas noches», respondió Keith cortésmente. «Estoy buscando a Adam Reeves. ¿Está aquí?» La mujer frunció el ceño. «Sí, está entre los invitados. ¿Y usted es...?» «Soy su suegro», respondió Keith con sencillez. «Keith Blackwood. Tengo importantes asuntos familiares con él». Ella dudó, obviamente insegura de si dejarle entrar o no. «Quizá podrías llamarle», sugirió ella. «Prefiero el contacto personal», sonrió Keith. «Siento molestarla, pero esto es muy importante». Algo en su voz o en su expresión facial convenció a la mujer. «Muy bien, pase», se apartó ella, dejándole entrar en la casa. «Pero, por favor, no cause problemas. Tenemos que asistir a un acontecimiento importante». «Por supuesto», le aseguró Keith. «Hablaré con él y me iré». Al entrar en el espacioso vestíbulo, Keith se detuvo un momento, mirando a su alrededor. La casa era exactamente como la había imaginado, lujosa, con muebles caros y obras de arte en las paredes. Del salón llegaban voces y risas, el tintineo de las copas y música apagada. Keith siguió a la anfitriona sintiendo las miradas curiosas de los invitados. Su chaqueta raída y sus botas de trabajo contrastaban fuertemente con los elegantes trajes y vestidos de los presentes. Había 30 personas en el salón, todas con ropa cara, con copas de vino o champán. Estaban de pie, en grupos, hablando apasionadamente de algo que Keith estaba seguro de que no tenía nada que ver con la vida real. Y entonces vio a Adam en el centro de uno de los grupos, hablando animadamente con un hombre mayor vestido con un traje caro. Su yerno parecía completamente en su elemento, seguro de sí mismo, sonriente, sin el menor signo de preocupación por la esposa a la que había echado por la puerta. La casera se acercó a Adam y le dijo algo en voz baja. Adam se giró, y la sonrisa de su rostro fue sustituida por el asombro y la alarma al ver a Keith. «Disculpen», dijo Adam a sus compañeros y se dirigió hacia su suegro. «¿Keith?» Sonaba molesto. «¿Qué hacéis aquí?» «Tenemos que hablar», respondió Keith con calma. «En privado, si es posible». Adam apartó la mirada, claramente preocupado por lo que pudieran pensar los demás. «No es un buen momento. Estoy en un evento importante». «Ya lo veo», asintió Keith. «Un evento al que no invitaste a mi hija, a pesar de que ella lo pagó». El rostro de Adam se tensó. «No es tan fácil como parece», dijo, bajando la voz. «Y no tiene nada que ver contigo. Esto es entre Valerie y yo». «Todo lo que tiene que ver con mi hija tiene que ver conmigo», replicó Keith con firmeza. «Especialmente cuando la humillan». Estaban de pie en medio del salón y, aunque la conversación se desarrollaba en voz baja, algunos de los invitados empezaban a prestarles atención. Adam se dio cuenta y se puso aún más nervioso. «Vamos fuera», sugirió, y, sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida de la terraza. Keith le siguió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Sabía lo que tenía que hacer. El plan estaba listo. Ahora solo necesitaba el valor para llevarlo a cabo. Salieron a una amplia terraza iluminada por farolillos de jardín. También había algunos invitados, pero estaban separados, lo que les daba una relativa intimidad. Adam empezó cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué es lo que quieres?» «Tengo a Valerie», dijo Keith.
Está muy disgustada. Lo suponía, replicó Adam irritado. Y sin duda te ha contado su versión de lo sucedido. ¿Hay otra versión?, preguntó Keith. La versión en la que no le dices a tu propia mujer gracias, pero no estás invitado a una fiesta que ella ha organizado. Adam suspiró, como si estuviera explicando algo a un niño. Mira, Keith, no entiendes la cultura empresarial. Aquí hay ciertas expectativas, una cierta imagen que tengo que mantener. Ahora mismo, tengo que centrarme en establecer contactos, no preocuparme por si Valerie encaja en este entorno. Keith miró a su yerno con atención, tratando de ver si él mismo creía lo que decía. «¿Qué le pasa a Valerie?», preguntó en voz baja. «¿Qué tiene de malo para este Down?». Adam vaciló, claramente poco dispuesto a responder directamente. «No es eso. Es que estoy en un momento importante de mi carrera y necesito causar cierta impresión». «¿Y Valerie no encaja en esa impresión?». «No lo entiendes». Adam empezaba a perder la paciencia. «Esta es mi carrera, mi futuro. Sé lo que hago». «¿Y vuestro futuro juntos?», preguntó Keith. «¿O eso ya no forma parte de tus planes?». La pregunta pareció coger a Adam por sorpresa. Apartó la mirada y, en ese momento, Keith vio la verdad. Su yerno había empezado a construir una vida en la que su hija no tenía cabida. «Estamos atravesando un momento difícil», respondió finalmente Adam, «pero estoy seguro de que Valerie lo entenderá. Siempre lo hace». «Sí», pensó Keith, «lo comprende demasiado a menudo, perdona durante demasiado tiempo, pero todo tiene un límite, ¿sabes? No iba a montar una escena», dijo, mirando directamente a los ojos de su yerno. «Solo quería hablar contigo, recordarte que respetes a la mujer que te ha apoyado todos estos años, pero ahora veo que las palabras no te conmueven». «¿A qué te refieres?». Adam se mostró receloso. Keith sonrió, no con maldad, sino con una especie de triste comprensión. «A veces hace falta algo más que una conversación para que un hombre se dé cuenta de dónde se equivoca». Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo al salón. Adam lo siguió, claramente preocupado. «¿Qué vas a hacer?». Pero Keith ya sabía lo que había que hacer. Había estado repasando el plan durante todo el camino, pensando en cada detalle, sopesando las consecuencias. Ahora era el momento de actuar. Entró en el salón, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, hablaban, bebían y comían los aperitivos que Valerie había pagado. En la mesa había una tarta sin terminar, la misma que ella había estado horneando todo el día. Keith se detuvo en medio de la sala y tosió con fuerza. Algunos de los invitados más cercanos se giraron, pero la mayoría continuó con sus conversaciones. Entonces levantó la mano y aplaudió con fuerza. Una vez, una vez, una vez, una vez. La sala se fue quedando en silencio. «Pido disculpas por la intrusión», comenzó Keith, cuando todas las miradas se volvieron hacia él. «Me llamo Keith Blackwood. Soy el padre de Valerie, la mujer de Adam Reeves». Señaló a su yerno, que permanecía a su lado, pálido de horror ante lo que pudiera ocurrir a continuación. «No he venido aquí para arruinaros la velada», continuó Keith con voz tranquila y uniforme. «He venido a haceros justicia». Miró alrededor de la sala, observando los rostros desconcertados de los reunidos. «Verán, esta maravillosa fiesta ha sido organizada y pagada por mi hija Valerie. Ella encargó el catering», señaló la mesa de aperitivos. «Ella compró el alcohol», señaló con la cabeza las botellas de champán. «Ella incluso hizo esta tarta», señaló con la mano la mesa de postres. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Todas las miradas se desviaron hacia Adam, que se quedó de pie, sin saber qué decir. «¿Y sabes lo que le ha dicho su marido esta noche?». «Gracias, pero no estás invitado». Keith hizo una pausa, dando a las palabras la oportunidad de penetrar en la mente de sus oyentes. Ella había gastado dinero, tiempo y esfuerzo en organizar esta fiesta para él, y él la había echado por la puerta. Se oyeron murmullos entre los invitados.
Algunos miraban a Adam con desconcierto, otros con desaprobación. «No he venido a daros lecciones de moral ni a enseñaros la vida», continuó Keith. «He venido a por algo que pertenece a mi hija». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo tendió a Adam. «Aquí están los recibos y cheques de todas las compras que Valerie ha hecho para esta fiesta. Todas han sido pagadas con cargo a su cuenta personal. Puedes comprobarlo». Adam no se movió, mirando el sobre como si contuviera una serpiente. «No sé qué impresión querías causar a tus nuevos colegas», dijo Keith, todavía con el sobre en la mano. «Pero estoy seguro de que humillar a su propia esposa no formaba parte de sus expectativas». Con estas palabras se volvió hacia el público. «Pido disculpas por la intrusión. Les deseo una agradable velada». Dio media vuelta y se dirigió a la salida, dejando a Adam de pie con el sobre en la mano en medio del silencio conmocionado. Pero en la puerta, Keith se detuvo y se dio la vuelta. De repente se dio cuenta. Se volvió hacia la mesa donde estaba el pastel que Valerie estaba haciendo. «Lo ha hecho para ti», le dijo a Adam, «durante todo el día, y ni siquiera le has dado las gracias». Cogió la tarta y se dirigió a la salida. Se detuvo de nuevo en la puerta y, sin volverse, añadió: «Hablando de la impresión que querías causar, creo que la has causado. Creo que la has causado, pero no la que yo esperaba». Y con estas palabras, Keith abandonó la casa, llevándose consigo la tarta, símbolo del duro trabajo y los cuidados de su hija, que no habían sido apreciados. Subió al coche, colocó con cuidado la tarta en el asiento del copiloto y arrancó el motor. El corazón le latía con fuerza por la adrenalina, pero sentía una extraña satisfacción. No había provocado un escándalo, no había utilizado la fuerza física, pero había dicho la verdad que había que decir. Al salir a la carretera, Keith pensó en Valerie, que ahora dormía en su antigua habitación, sin saber lo que había pasado. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara? ¿Se enfadaría con él por interferir o se daría cuenta de por qué no podía mantenerse alejado? Y lo que es más importante, ¿qué pasará con su matrimonio? ¿Adam enmendará sus errores o decidirá que su carrera es más importante que su familia? ¿Y qué elegiría Valerie? ¿Luchar por una relación o empezar un nuevo capítulo en su vida? Keith no conocía las respuestas a estas preguntas. De lo único que estaba seguro era de que a veces hay que intervenir, aunque no te lo pidan. A veces hay que recordar a la gente lo que es realmente importante en la vida, incluso si eso significa aparecer como invitado sin invitación en la fiesta de otra persona y llevarte una tarta a la que no tenías invitación. Valerie se despertó con el ruido de un coche que se acercaba. Al principio no sabía dónde estaba. La pequeña habitación con carteles de grupos de música en las paredes y estrellas brillantes en el techo le resultaba familiar y extraña a la vez. Entonces le asaltaron los recuerdos. Estaba en casa de su padre, a donde había llegado ayer tras su pelea con Adam. Miró el reloj. Era la 1:30 de la madrugada. ¿Quién podría haber llegado tan tarde? Valerie miró por la ventana y vio la familiar camioneta de su padre. Así que había vuelto. ¿Dónde había estado? El recuerdo de la fiesta a la que no había sido invitada y la repentina marcha de su padre hicieron que una oleada de ansiedad recorriera su cuerpo. ¿Realmente había ido allí? Se puso rápidamente la bata y bajó las escaleras. Keith estaba sentado en la cocina, con una tarta de chocolate sin terminar sobre la mesa, la misma que ella había preparado para la fiesta. «¿Papá?», gritó insegura. «¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes ese pastel?». Keith levantó la vista. Había una extraña mezcla de satisfacción y ligera vergüenza en su rostro. «Hola, cariño. ¿No puedes dormir?». «Te he oído llegar», dijo Valerie sentándose frente a él. «Estuviste en la fiesta, ¿verdad?». Keith asintió. «Estuve. Hablé con tu marido». Valerie se tensó. «¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste?». «No fue nada», le aseguró su padre.
Solo dije algunas cosas que había que decir. Ella miró el pastel con atención. ¿Por qué lo has cogido? Es tuyo, respondió Keith con sencillez. Lo has horneado tú. Valerie negó con la cabeza. Papá, no soy una niña. Di las cosas como son. ¿Qué pasó exactamente? Keith suspiró y empezó a hablar de su visita a la casa de los Pearson, de su conversación con Adam en la terraza, de su discurso a los invitados. Los ojos de Valerie se abrían más y más con cada palabra. «No pudiste hacerlo», susurró ella cuando él terminó. «¿De verdad lo hiciste?» «Tuve que hacerlo», respondió Keith. Alguien tenía que demostrarle que no era lo correcto. Valerie se cubrió la cara con las manos. «Oh Dios, ¿qué va a pasar ahora?» «Depende de él», dijo Keith. «Si el tipo tiene una pizca de conciencia, vendrá aquí a disculparse. Si no, bueno, entonces sabrás la verdad sobre tu matrimonio». ¿Alguna vez pensaste que podría ser capaz de entender mi propio matrimonio? Había una nota de irritación en la voz de Valerie. Sin humillación pública delante de sus colegas. Keith pensó por un momento. Podría haberlo hecho, pero ayer vi tu cara. Te oí hablar de que te echaran por la puerta. Estuvo mal, Val, y alguien debería habérselo dicho. Pero no de esa manera, objetó ella. ¿De qué manera?, preguntó Keith. ¿Hablando suavemente? ¿Terapia familiar? ¿Cuántas veces has intentado hablar con él de tus sentimientos en el último año? ¿Y cuántas veces te ha escuchado? Valerie no contestó. Sabía que su padre tenía razón. Sus intentos de hablar de los problemas de su relación solían acabar en nada. Adam lo ignoraba o lo aceptaba, pero eso no cambiaba nada. Y sin embargo, dijo finalmente, no tenías derecho a interferir. Este es mi matrimonio, mi vida. Lo sé, asintió Keith. Y si crees que me he pasado de la raya, lo aceptaré. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras te utilizaban y humillaban. Valerie se levantó y se acercó a la ventana. La oscuridad de la noche reflejaba su rostro cansado y confuso. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó en voz baja. «Esperar», respondió Keith. «A ver cómo reacciona. Y luego decidir». Valerie asintió. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró de repente. Miró la pantalla y vio el nombre de Adam. «Es él», dijo, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Vas a contestar?», preguntó Keith. Valerie dudó, mirando la pantalla parpadeante. Luego descolgó el teléfono con decisión. «¿Sí?». La voz de Adam sonaba tensa. «Belle, tenemos que hablar. ¿Puedo ir?». «¿Ahora mismo?», preguntó ella mirando el reloj. «Ya es tarde. Por favor», su voz era sincera. «Es importante». Valerie miró a su padre. Keith se encogió de hombros. La decisión era suya. «De acuerdo», respondió ella. «Estoy en casa de mi padre. Ya sabes la dirección». «Estaré allí en 20 minutos», dijo Adam y desconectó. Valerie dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. «Viene hacia aquí, para hablar». «¿Quieres que me vaya?», se ofreció Keith. «¿Que os deje hablar en privado?». Valerie pensó un momento y negó con la cabeza. «No, quédate. Ahora tú también formas parte de esta situación». Se sentaron en la cocina en silencio, esperando. Valerie se quedó mirando la tarta, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas, en lo rápido que su vida relativamente estable se había convertido en un caos. Exactamente 18 minutos después, oyeron el ruido de un coche que se detenía. Valerie se tensó, pero no se movió de su asiento. Dejó que Adam entrara, que encontrara las palabras por sí mismo. Llamaron a la puerta. Keith miró inquisitivamente a su hija y ella asintió. Fue a abrir. Adam no tenía el aspecto habitual. Su aspecto, siempre impecable, se había resentido. Llevaba la corbata suelta, el pelo revuelto y había confusión en sus ojos. «Hola, Keith», dijo, claramente incómodo. «Valerie está en la cocina», respondió Keith secamente, dejando entrar a su yerno en la casa.
Adam entró en la cocina y se detuvo en la puerta al ver a su mujer. Se miraron durante varios segundos sin decir palabra. «Siéntate», dijo finalmente Valerie, señalando la silla de enfrente. «Val, tengo mucho que explicar». «Sí, tienes que hacerlo», asintió ella. Keith estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como testigo silencioso de su conversación. «Lo que tu padre ha hecho hoy», empezó Adam. «Sé lo que ha hecho», le interrumpió Valerie. «Me lo ha contado, y lo que quiero que me digas no es sobre él, sino sobre nosotros, sobre por qué pensaste que podías hacerme esto». Adam bajó los ojos. «No pensé que te dolería tanto. Pensé que lo entenderías». «¿Entender qué?». Había amargura en su voz. «¿Que no soy lo bastante bueno para tus nuevos colegas? ¿Que te avergüenzas de mí?». «No», exclamó. «Nunca me he avergonzado de ti. Es solo que…». Se quedó callado, buscando palabras. «Solo quería causar cierta impresión, encajar en la nueva empresa. Solo pensaba en mi carrera, no en tus sentimientos. Y eso estaba mal». Valerie escuchó atentamente, intentando ver si era sincero o solo decía lo que ella quería oír. «Después de lo que hizo tu padre», continuó Adam mirando a Keith, «me di cuenta de muchas cosas. Cuando le dijo a todos los invitados que tú habías organizado la fiesta, pero que no estabas invitado, cuando vi sus caras, sentí más vergüenza de la que había sentido nunca. Y ahora estás aquí», dijo Valerie, «porque estás avergonzada». «Estoy aquí porque me di cuenta de que había cometido un gran error», respondió Adam. «Porque me di cuenta de que me arriesgaba a perder lo más preciado que tengo por cosas que en realidad no significan nada». Extendió la mano por encima de la mesa, tratando de tocar su mano, pero Valerie la apartó. «No sé, Adam, no es la primera vez que antepones tu carrera a nuestra relación. Es solo que hoy ha sido especialmente obvio». «Lo sé», admitió. «Y no tengo excusa. Lo único que puedo prometerte es que no volverá a ocurrir». «¿Y qué es exactamente lo que no volverá a ocurrir?», preguntó Valerie. «¿Que me echarás por la puerta? ¿O que tomarás decisiones importantes sin tener en cuenta mis sentimientos? ¿O que ignorarás los problemas de nuestra relación durante meses?». Adam parecía confuso. No sabía que fuera tan mal. «Ese es el problema», suspiró Valerie. «No te diste cuenta. Y yo no insistí. Los dos dejamos que sucediera». Se hizo el silencio en la cocina. Keith los observaba sin interferir, pero su presencia se sentía como un recordatorio de que algunas cosas eran más importantes que la carrera y el estatus social. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Adam. «¿Vienes a casa?». Valerie vaciló. «Hoy no. Necesito tiempo. Los dos necesitamos tiempo para pensar en lo que realmente queremos de esta relación». Adam asintió, aceptando su decisión. «Esperaré el tiempo que haga falta». «¿Y cómo reaccionaron tus colegas?», preguntó Valerie, cambiando de tema. «¿Después de lo que hizo papá?». Adam sonrió con tristeza. Estaban conmocionados. Algunos se marcharon en cuanto él se fue, otros se quedaron, pero el ambiente ya no era el mismo. Mi jefe me llevó aparte y me dijo que su empresa valoraba las relaciones familiares y que estaba decepcionado por mi comportamiento. «Oh», fue todo lo que Valerie consiguió decir. «Pero, ¿sabe qué?», Adam continuó. «Por primera vez en mucho tiempo, no me importó lo que pensaran mis superiores. Solo pensaba en ti, en lo que te había hecho». Se levantó y caminó alrededor de la mesa, deteniéndose junto a ella. «Val, te quiero. Siempre te he querido. Es solo que en algún momento olvidé lo que es realmente importante». Valerie lo miró, viendo verdadero remordimiento en sus ojos. «Quiero creerte, Adam. De verdad que quiero. Pero las palabras no bastan. Necesitamos acción, cambios». «Estoy preparado», le aseguró. «Cualquier cambio que nos ayude a recuperar lo que teníamos entre nosotros». Keith tosió, llamando su atención. «Creo que os dejaré hablar en privado». Miró a Adam. «Pero antes de irme, quiero decir algo».
Mi hija es lo más preciado que tengo. Y si vuelves a hacerle daño, el pastel será el menor de tus problemas. Con esas palabras, se marchó, dejándolas solas. Valerie no pudo evitar sonreír. Siempre ha sido muy protector. Y con razón, asintió Adam. Te mereces algo mejor que la forma en que te he tratado. Val, no sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo. Quiero que volvamos a ser como antes, un equipo, compañeros, mejores amigos. Valerie lo miró largamente. Yo también quiero eso, Adam, pero para ello vamos a tener que cambiar muchas cosas, en nosotros mismos, en nuestra relación, en nuestra forma de comunicarnos. Estoy preparada, repitió, cueste lo que cueste. Entonces quizá deberíamos empezar por hablar, sugirió ella. Una charla de verdad, sobre lo que nos ha traído hasta aquí. Adam asintió y le cogió la mano. Esta vez ella no se apartó. Te escucho. Y te prometo que te escucharé de verdad. Hablaron toda la noche, de cómo habían empezado a distanciarse, de cómo la ambición de Adam había eclipsado gradualmente sus sueños compartidos, de la decepción de Valerie cuando se dio cuenta de que cada vez era menos parte de su vida, del miedo de Adam a no estar a la altura de las expectativas, a no alcanzar el éxito que se había propuesto. Al amanecer estaban agotados emocionalmente, pero había un nuevo entendimiento entre ellos. No la solución a todos sus problemas, pero el comienzo de un viaje hacia ella. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Adam cuando los primeros rayos de sol iluminaron la cocina. Valerie negó con la cabeza. Todavía no. Necesito algo de tiempo, y tú también, para pensar en todo lo que hemos hablado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Quizá una semana, tal vez más. Adam parecía decepcionado, pero asintió. Lo comprendo, y estaré esperando. Salieron al porche. El aire de la mañana era fresco y claro. Dale las gracias a tu padre de mi parte, dijo Adam de repente, por abrirme los ojos, aunque su método fue peculiar. Valerie sonrió. Él es así, directo. Quizá los dos deberíamos aprender de él a decir lo que pensamos. Adam la abrazó y, por un momento, Valerie sintió el calor y la seguridad familiares en sus brazos. Pero luego se separó. Llámame en un par de días. Hablaremos. Lo haré, prometió, y tras un momento de vacilación, añadió. Te quiero, Val. Solo quiero que lo sepas. Yo también te quiero, dijo ella. Por eso me duele. Adam asintió, comprensivo. Luego subió a su coche y se marchó. Valerie se quedó en el porche, mirándole fijamente hasta que el coche desapareció al doblar la esquina. Cuando regresó a la casa, encontró a su padre en la cocina preparando el desayuno. ¿Qué tal ha ido?, preguntó sin volverse. Bien, respondió Valerie, sentándose a la mesa. Hemos hablado mucho. Creo que por fin nos hemos escuchado. ¿Volverás con él?, preguntó Keith sin rodeos. No de inmediato. Necesito tiempo. Los dos lo necesitamos. Se quedó callada un momento y añadió. Pero creo que sí. Finalmente. Keith asintió, aceptando su decisión. Lo importante es que seas feliz, cariño. Sabes, dijo Valerie pensativa, a veces necesitamos a alguien de fuera que vea lo que no podemos ver por nosotros mismos, aunque sus métodos sean poco ortodoxos. Keith sonrió. ¿Poco ortodoxos? ¿Así es como lo llaman ahora? Loco, corrigió Valerie con una sonrisa. Pero eficaz. Desayunaron en un cómodo silencio. Valerie sentía una extraña calma, no felicidad, todavía no, sino esperanza. Esperanza de que ella y Adam pudieran superar esta crisis y construir una relación más sólida y sincera. ¿Qué vas a hacer con el pastel?, preguntó Keith, señalando con la cabeza el pastel de chocolate inacabado que aún estaba sobre la mesa. Valerie miró su creación y sonrió. Creo que podemos terminarla juntos, y luego comérnoslo. Es demasiado bueno para desperdiciarlo. Estoy de acuerdo, asintió Keith.
Después del desayuno se pusieron a trabajar de verdad en la tarta. Valerie la decoró con crema, y su padre ayudó torpe pero diligentemente. Cuando la tarta estuvo lista, la cortaron y se comieron un trozo cada uno, saboreando el sabor y el momento de unión. «Gracias, papá», dijo Valerie cuando terminaron. «Por todo». «De nada, cariño», respondió Keith. En ese momento, Valerie se dio cuenta de que, independientemente de cómo fuera su futuro con Adam, nunca estaría verdaderamente sola. Siempre tendría una familia, aunque no perfecta, a veces demasiado directa, pero dispuesta a apoyarla en cualquier circunstancia. Y en cuanto a su matrimonio, bueno, el tiempo lo diría, pero ahora tenía la esperanza de que la crisis de ayer pudiera ser el comienzo de algo nuevo y mejor. A veces se necesita una gran sacudida para ver lo que ha estado delante de tus ojos todo el tiempo. Y a veces esa sacudida requiere un hombre dispuesto a romper las reglas de la decencia en aras de la justicia. Un hombre como su padre, que no tuvo miedo de llegar sin invitación a la fiesta de otro y llevarse la tarta que por derecho era de su hija. Mirando por la ventana el cielo despejado de la mañana, Valerie se permitió una sonrisa. Había mucho trabajo por delante, muchas conversaciones, muchos cambios, pero ahora sabía que nada está terminado hasta que uno se da por vencido, y ella no estaba dispuesta a rendirse. Valerie sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Adam. «La tarta estaba deliciosa. Ojalá la hubieras probado». Unos segundos más tarde le contestó: «La próxima vez la comeremos juntos, te lo prometo». Ella sonrió y guardó el teléfono. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo parecía lleno de posibilidades en lugar de decepciones, y por eso merecía la pena luchar.